Este es el último tipo de pruebas de hipótesis. Ya revisamos los tipos de pruebas cuando se presenta la zona de rechazo en la cola derecha. Vimos el de la cola izquierda. Y ahora vamos a ver el escenario donde se presenta la zona de rechazo en ambas colas. ¿Ok? Este tipo de pruebas se llama precisamente de esa manera. Se llaman pruebas de dos colas o pruebas de tipo bilateral. Una característica importante que tienen las pruebas de hipótesis que hemos visto hasta ahorita es que aplican tanto para pruebas con desviación conocida o medidas conocidas, para pruebas de hipótesis cuando no conozco las medidas, con desviación y media desconocidas, pruebas para proporciones, pruebas para diferencia de medias, todas funcionan exactamente igual, funcionan con la misma estructura, con la misma lógica de operación. El valor crítico lo calculo exactamente de la misma manera. El p-value lo calculo dependiendo del tipo de prueba que tengo, de la misma manera, tanto para conocidas, desconocidas, proporciones y diferencias de medias, que son los tipos que hemos visto o que vamos a revisar o que vamos a terminar de revisar en este tema de pruebas de hipótesis. ¿De acuerdo? Y este que están viendo en pantalla, pues es el tipo para pruebas bilaterales. Las pruebas bilaterales se van a presentar única y exclusivamente cuando las hipótesis son del tipo igual o diferente de. Si nosotros mantenemos esta misma estructura, porque creo que en una de las clases pasadas alguien me lo había preguntado, la forma de calcular tanto el valor crítico como el p-value se mantiene para todos los tipos de pruebas de hipótesis. ¿Les parece? Veo que ya pasaron la diapositiva a través del grupo de WhatsApp y vamos a intentar resolver ese problema que aparece en pantalla. ¿Les parece? Es un problema un poquito extenso. Si ustedes gustan, repito, le pueden tomar impresión de pantalla y lo pasan a través del grupo para que les dé tiempo de escribirlo. En el Inter, pues yo les voy platicando más o menos de qué se trata, ¿no? Este problema lo pusimos con la PGA o con la PGA, que es la liga o la asociación de golf profesional. Sin embargo, pues esto se puede presentar técnicamente para cualquiera de las organizaciones deportivas en Estados Unidos. El problema dice más o menos así: la Asociación Profesional de Golf establece reglas de calidad para los fabricantes de productos, si se desean que los mismos sean utilizados en los eventos. Max Flight es una empresa y ellos utilizan un proceso de manufactura de alta tecnología para producir pelotas que en un drive promedio alcancen distancias de hasta 295 yardas con una desviación promedio de 12 yardas. Pregunta, ¿alguien sabe qué es un drive? No, Yo no, profe. profe. No. Un drive es un golpe. Tú agarras el palo de golf y le pegas a la pelota. Ese es un drive. ¿Ok? Ahora, fíjense lo que se plantea. El área de control de calidad de Max Flight incluye tomar muestras periódicas de 50 pelotas para monitorear el proceso. Para cada monitoreo, perdón, se realiza una prueba de hipótesis que conducirá a la aceptación o rechazo del lote y su respectivo ajuste. Esto en la vida real difícilmente se presenta, o al menos no como tal. Lo que ocurre en la vida real es que ellos ya corrieron las pruebas de hipótesis antes del proceso. De hecho, las personas que hacen las verificaciones ni siquiera se enteran y lo que hacen es decirte, mira, la medida para arriba y para abajo son estas y de aquí no te puedes pasar. Es decir, los valores críticos ya se establecen previamente. ¿Ok? Después del análisis, después del análisis, perdón, la distancia alcanzada es menor, la compañía enfrentaría la posibilidad de perder ventas, ya que no estarían cumpliendo lo que prometieron. Es decir, si yo saco al mercado una pelota que en promedio le dé menos distancia al golfista, el golfista va a tener una desventaja en frente de sus competidores. ¿Ok? Nosotros le habríamos dicho al golfista que la distancia promedio que iba a alcanzar era tanta, 295 yardas, pero con el golpe, pues no está alcanzando esa distancia. El problema también sería si nosotros ofrecemos un producto que exceda las 295 yardas. ¿Qué pasaría? Si nosotros sacamos al mercado un producto que dé mayor distancia de la que tiene permitida la asociación, pues las pelotas le están dando una ventaja
al golfista que las utilice y es una ventaja que no sería legal. Por lo tanto, corres el riesgo de salirte de la lista de proveedores o fabricantes que utiliza la asociación. O sea, tanto es malo irte para arriba como irte para abajo. ¿Hasta aquí todo bien? Y me pide plantear las hipótesis nula y alternativas propias para este problema. Todavía mejor, en el inciso B, perdón, me pregunta lo siguiente. Me dice que una de las pruebas o en una de las muestras que se hicieron después de hacer la evaluación, la distancia promedio que se alcanza es de 298 yardas. Con una significancia de 0.05 me pide establecer la conclusión. Inciso C me pregunta lo mismo, solo que ahora la distancia promedio es de 289 yardas. ¿Sí se entiende lo que se pretende en el problema? Sí. Sí. Esto es algo muy real a lo que te puedes enfrentar allá afuera. Muy, muy real a lo que te puedes enfrentar afuera. Y repito, difícilmente en la empresa te van a pedir que corras una prueba de hipótesis. No, eso difícilmente va a ocurrir. Sin embargo, si tú tienes que tomar la decisión sobre aceptar o rechazar un determinado lote de producción, pues esto sería muy bueno, sobre todo si no tienes la experiencia trabajando en la empresa, para poder utilizarla en tu toma de decisiones. Vas a usar números. Analicemos el problema, a ver con qué información contamos para el mismo. ¿De acuerdo? Tengo una media histórica. O en su defecto, una especificación de trabajo. Esta pudiera ser una media histórica en cualquier otro escenario. En este problema, representa la especificación de trabajo. Representa el valor que la PGA me autoriza para el rendimiento del drive, para la distancia promedio del drive. Tengo también una desviación poblacional. En el inciso B, me piden evaluar la problemática considerando que la media de la muestra que yo tome va a ser de 298 con una significancia de 0.05. El inciso C me pregunta, por lo mismo, considerando que la media después de la muestra fue de 289 con una significancia de 0.05. Esa es la información con la cual yo cuento para procesar el problema. Ahora, en el inciso A, me pide la prueba de hipótesis. ¿Cómo se establece la prueba de hipótesis para esta problemática? Pues es de tipo bilateral, ¿cierto? Porque tanto es problema que la distancia promedio se vaya para arriba de las 295 yardas, como es problema que se vaya para abajo. Para arriba otorga una ventaja ilegal. Para abajo es una desventaja para quien me compre. Las hipótesis se establecerían de la siguiente manera. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa tendrían que mi media es igual a 295. La alternativa establecería que la media es diferente. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. La primera de las muestras de 50 pelotas me dio 298 yardas en promedio. ¿Puedo tomar la decisión ya? ¿Rechazo o no rechazo ese lote de producción con 298 yardas promedio? Todavía no podemos tomar una decisión. Todavía no podemos. Ya vimos que se puede presentar un error con la lectura de los datos
o un error en la consideración tomando en cuenta solo la media de la lectura de los datos, si yo tomo la decisión así. ¿De acuerdo? ¿Qué necesito hacer para tomar una decisión? Necesito calcular el estadístico de prueba. Y necesito calcularlo para ambas medidas. Lo voy a calcular para el inciso B. ¿Cómo quedaría el estadístico de prueba? Le voy a llamar ZB por el inciso B para identificarlo. Yo tengo que mi media después de tomar la muestra de 50 pelotas es de 298. Sería 298 menos mi referencia. ¿Quién es mi referencia? La puedo ver en la prueba de hipótesis. 295. Y eso va a ser dividido entre. ¿Entre cuánto? La desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la muestra. 50. Perfecto. Eso pasaría con el inciso P. ¿Cómo se establece el estadístico de prueba para el inciso C? Pues igual, ¿no? El valor se va a calcular haciendo la resta de el valor que quiero medir menos mi referencia dividido entre el valor de la desviación muestral. 12 entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Veamos. Voy con el primero. $298 menos 295 y eso dividido entre 12 entre la raíz cuadrada de 50. ¿Cuánto me da? El valor que me da es 1.7677 y una cadena de decimales. Como es un estadístico de prueba Z, lo voy a redondear a 2 decimales y con ese voy a hacer la lectura. Va a ser 1.77. ¿De acuerdo? Vámonos a la tabla. Para poder establecer los valores vamos a hacer lo siguiente. Ahí está mi curva. Me pide una significancia de 0.05. 0.05 es la significancia. Yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente. El valor central o de referencia son 295 yardas. Si la significancia que me están pidiendo es de 0.05, me piden un nivel de confianza del 95%. Como es una prueba de tipo bilateral, el 95% va a ir justo sobre el centro.
Ese 95% representa un área de 0.9500. Y como el tipo de prueba de hipótesis es bilateral, tanto es problema que se vaya a la derecha como que se vaya a la izquierda. Y de la significancia de 0.05, ¿cómo la voy a distribuir? Pues a partes iguales, ¿no? Para este lado sería alfa sobre 2. Para el otro lado sería alfa sobre 2. Es decir, del total de la significancia en una prueba bilateral, la mitad se va hacia un lado y la otra mitad se va hacia el otro. ¿Suena lógico? Sí. Si nosotros sumamos el total, se supone que tanto la significancia como el nivel de confianza son complementarios entre sí. Es decir, que la suma de estos dos debe dar 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo parto a la mitad la significancia, se va hacia un lado la mitad y se va hacia el otro lado la otra mitad, se suma 1. Los quiero escuchar. Están muy callados el día de hoy. Sí se entiende, profe. ¿Seguros? Sí, ya sumé y sí da 1 y todo. Sí, profe. Ok. Ahora viene la parte interesante. ¿Qué onda con los valores críticos? Es el primero de los métodos que voy a usar. ¿Cómo los calculo? En los problemas anteriores, con un 95% de confianza en una prueba unilateral, el valor crítico que nosotros obtuvimos, si mal no recuerdo, fue el primero de los problemas que revisamos, el de cola derecha. El valor crítico fue 1.64, ¿se acuerdan? Sí. 1.64. Era 95 de un lado y 5 del otro. Y eso generaba un valor crítico de 1.64. El detalle es que a pesar de que en este problema, aunque estemos hablando de un 95% de confianza, resulta que la significancia no es la misma. Por lo tanto, el valor tampoco lo va a ser. Solo por curiosidad y para hacer el cálculo de manera lógica. Aquí yo tengo el 95%. Acá tengo el 0.025. ¿Cuánta área hay de la mitad hacia este valor límite? Es decir, en la zona blanca que hay de la mitad a la derecha. 0.475. Es correcto. ¿Y del otro lado? También Lo mismo, profe. Lo mismo. Correcto. Y si nosotros razonamos que existe esta área del centro a la derecha, pues entonces mi referencia más sencilla, a diferencia del valor crítico con los otros dos tipos de pruebas de hipótesis, en este es mucho más recomendable utilizar la tabla de medio recorrido. Si buscamos esa área con la tabla de medio recorrido, ¿dónde nos quedaría? Pues el punto 47.5 está aquí. Ese valor está ubicado en el 1.96, que es el que está marcado ahí de forma muy tenue, mira. Es el 1.96. Vamos viéndolo aquí.
.4750. Aquí está, miren. ¿A qué valor Z está ligado o relacionado? Al 1.96. ¿De acuerdo? Sí. Significa entonces que mi valor crítico va a ser 1.96 del lado derecho. Ahora, del lado izquierdo, tengo la misma área. .475 está del lado izquierdo también. Significa que el valor crítico hacia el lado izquierdo, ¿cuánto va a ser? Menos 1.96. Menos 1.96. Es correcto. La misma área está del centro a la derecha que del centro a la izquierda. Y los valores críticos, cuando ocurre esto, son exactamente iguales, solo que de signo contrario. El valor nominal crítico es el mismo, solo que de signo contrario. Este está a la derecha, este está a la izquierda. Y a partir de aquí yo puedo empezar a evaluar mis estadísticos de prueba. El primero de ellos, ¿cuánto me dio? 1.77. ¿Hacia dónde queda? Hacia la izquierda del estadístico que es positivo. Queda a la izquierda del valor crítico. Queda aproximadamente aquí. Por lo tanto, para el inciso B, ¿cuál sería mi conclusión? Aquí está el valor crítico. Ahí está el estadístico de prueba. ¿Cuál sería mi conclusión para el inciso B? El inciso B me dijo, tomo una muestra de 50 pelotas para análisis y la media me da 298. Conclusión, con un nivel de confianza del 95%, ¿qué? ¿No se puede rechazar la hipótesis nula? No tenemos los elementos estadísticos suficientes para poder rechazar la hipótesis nula. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Vamos con el inciso C. ¿Les parece? En el inciso C no hemos calculado el estadístico. Veamos. Aquí yo tengo 289 menos 295. Y eso va dividido entre 12 entre la raíz cuadrada. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Aquí la tengo. Del tamaño de la muestra. El valor del estadístico de prueba me da menos 3.535533. Redondeable a menos 3.54. Ese es el valor del estadístico de prueba. Ahora, vamos a meterlo a la curva. El valor me dio negativo. Lo que yo quiero saber es, ¿queda a la izquierda o queda a la derecha del valor crítico? A la izquierda. En la izquierda. Queda a la izquierda, ¿no? Del punto central que es el 0 hacia la izquierda, cada vez más a la izquierda es más negativo, más a la derecha es más positivo. Y este está más a la izquierda que este.
Por lo tanto, con un nivel de significancia de 0.05 o con un nivel de confianza del 95%, ¿qué? Se puede confirmar que que el promedio, o la distancia promedio que tienen las pelotas en un drive es de 289. Ok, Es ¿eso diferente de completo? 295. ¿Perdón? Es diferente al promedio de 295. Perfecto. Acuérdense que lo que estamos haciendo es intentar evaluar las hipótesis. Con un 95% de confianza podemos afirmar que tenemos los elementos estadísticos suficientes para rechazar la hipótesis nula. Es decir, en esta segunda muestra, perdón, no se cumple. No se cumple la hipótesis nula. La tengo que rechazar. Transpolémoslo al escenario que estamos viviendo. Siguiente muestra, te dio 289. En otro periodo del día tomé una muestra de 50 pelotas, calculé el drive para cada pelota, tomé el promedio me dio 289. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumplió. O sea, lo de abajo. Así es. Ojo, recuerden que la referencia que yo tengo, que yo estoy tomando para decir si se cumple o no se cumple es la de arriba. La premisa es, ¿rechazo o no rechazo la de arriba? En este caso, no se cumple la distancia. Se encuentra fuera de la distancia. Es decir, si el valor calculado con la muestra queda en la zona blanca, se cumple. ¿Hay elementos estadísticos o no hay elementos estadísticos para decir que no se cumple? En la zona negra, sí hay elementos para decir que no cumple. ¿Me expliqué? Sí, Seguros, seguros, seguros. Profe, entonces si se cumple la hipótesis nula, podemos seguir produciendo. Aunque sería una hipótesis, pues no estamos comprobando. Fíjate que ese es un razonamiento bien interesante, ¿eh? Porque tú, por ejemplo, cuando a ti te pidan tomar la decisión, tú tienes este nivel de confiabilidad. Si tú vas a tomar la decisión, pues esta es tu base. Obviamente, cuando estés trabajando, dependiendo del tipo de productos que manufactures, este puede aumentar o se puede reducir. 95% de confianza implicaría que de cada 100 pelotas producidas, 95 cumplen y 5 no. ¿Qué tan bueno es eso? Pues a una mayor escala ya afecta mucho. Exacto. Pero también, repito, tienes que tomar en cuenta el tipo de producto que manufacturas. En productos de uso común como una pelota, este es bastante bueno. En un producto médico, bueno, ya no es tan bueno. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas? Profe, en el campo laboral sería mejor hacer los análisis con un 99% de confianza entonces. Depende, Siempre utilizarlo así. depende. Depende. Lo que sucede, y hay que tenerlo también muy en cuenta, es que a pesar de que tu ideal sea mandar la menor cantidad de productos defectuosos al mercado, la realidad es que cuando este se amplía, es decir, el error se hace más estrecho, eso representa mayores costos para la compañía. Sí se entiende por qué, ¿verdad? Si tú vas a permitir que haya menos defectos, bueno, vas a tener que invertir en equipos de producción de mayor precisión o en equipos de medición de mayor precisión, según sea el caso. Idealmente, es producir con el menor error posible, pero también cuenta el recurso de la empresa.
Cuando estés en el sector productivo te va a tocar hacer cualquier cantidad de corajes porque tu ideal es enviar la menor cantidad de defectos al mercado. No sé si me doy a entender. Sí, profe. Sí, da su punto. Entonces, qué maravilla sería que no nos encontráramos artículos defectuosos en el mercado. Sin embargo, pues eso no ocurre. Ya resolvimos este problema por el criterio del valor crítico. Vamos a meternos con el p-value. Como les había platicado en los dos primeros problemas, el p-value está relacionado con el área complementaria a los valores del estadístico de prueba, a las áreas del estadístico de prueba. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Para poder establecer el criterio del p-value, ya se los había escrito aquí en los ejemplos anteriores. Sin embargo, lo que vamos a hacer es colocar unas fórmulas en pantalla. Les voy a explicar cómo trabajan en este caso, que es el de las pruebas bilaterales. No son muy diferentes a lo que hemos visto, solamente hay que tener en consideración por dónde vamos a calcular el valor, si por el lado derecho o por el lado izquierdo, y que técnicamente se calcula exactamente de la misma manera. Nos tiene que dar el mismo valor. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Veamos entonces. Voy a calcular el valor P para la primera muestra. La primera muestra me dio una media de 298. Acorde con el problema. Ahí está. Una de las muestras para el lote arroja una distancia media de 298 yardas y me pide establecer la conclusión. Recuerden que el p-value no se calcula o no utiliza el valor de la significancia. De hecho, es contra la significancia contra quien lo voy a comparar. ¿Ok? Veamos entonces cuánto nos da. El primero de los estadísticos de prueba para la primera muestra, que fue de 298, me dio 1.77. El p-value lo puedo calcular de dos formas. Una, utilizando el área de la zona negativa del estadístico de prueba. Y dos, utilizando el área de la zona positiva. Veamos cómo nos da. Con la primera va a ser lo siguiente. Aquí tengo mi tabla para la curva del recorrido completo. El primer estadístico de prueba nos dio 1.77. Voy a irme a buscar ese valor a la tabla. El valor del 1.77, aquí tengo el 1.7 y el 1.77 se encuentra aquí. Me da 0.9616. Repito, es la tabla del recorrido completo y estoy buscando el valor del primer estadístico de prueba. Me da 0.9616. Para poderlo ver más claro, aquí lo tengo, miren. 1.77 me da 0.9616. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí se ve, profe. Perfecto. Sí, profe. ¿Cómo hago el cálculo utilizando el valor de área positivo, que es este que estoy obteniendo? Para el valor de área positivo, voy a utilizar la fórmula de abajo. Valor P para la muestra 1. El área positiva del estadístico de prueba me dio 0.9616. Acorde con la fórmula que estamos planteando,
Ahora, para el p-value, lo que voy a hacer es, este valor que acabo de calcular, lo voy a multiplicar por 2. Es decir, gráficamente, acorde con lo que acabo de calcular, el valor del 1.77 va a generar un área del lado derecho de 0.0384. Como el p-value está relacionado con la zona negra generada como forma complementaria del estadístico de prueba, pues no solamente está la del lado derecho, sino también está la del lado izquierdo, porque es una prueba bilateral. Significa entonces que el p-value se va a calcular haciendo 2 por 0.0384. ¿Cuánto nos da? .0768. 0.0768. Perfecto. Ahora, comparado con alfa, de un lado tengo 0.0768 y del otro lado tengo alfa, que es la significancia. Este es el p-value. Este es la significancia. ¿Cómo se establece la relación? Son diferentes. Son diferentes, pero ¿quién es más grande? El p-value. El p-value. ¿Y qué pasa cuando el p-value es más grande? No podemos rechazar. No podemos rechazar la hipótesis nula. Es correcto. ¿Y cuál fue la conclusión del primer problema? En efecto, no pudimos rechazar la hipótesis nula. Por eso le colocamos una palomita que está puesta en color azul. La prueba de hipótesis para la primera muestra de pelotas no pudo rechazar a la hipótesis nula. La misma conclusión a la cual llegamos con el valor crítico, estamos llegando con el criterio del p-value. Vamos con la segunda. Perdón. ¿Qué les parece si ahora lo calculamos del otro lado? Calculémoslo con el área negativa. ¿Les parece? El área negativa va a ser con el menos 1.77. Y con el área negativa, ¿cuál es la forma de calcularlo? Solo lo voy a multiplicar por 2. Ok, veamos. ¿Cuánto nos da el área negativa? Con menos 1.77. Aquí lo tengo, mira. Menos 1.77 me da 0.0384. Aquí está la parte negativa. Menos 1.77, ¿cuánto me da? 0.0384. 0.0384 por 2. Solo lo voy a multiplicar por 2, mira. .0384 por 2. Bueno, pues es que es el mismo valor. Nosotros lo obtuvimos con la diferencia del área positiva y esa la restamos de 1. Medido de manera directa, pues es el mismo valor. Y voy a llegar exactamente a la misma conclusión. Voy con la muestra 2. Me dio menos 3.54. Ni siquiera está en la tabla. El valor más pequeño que se puede obtener es menos 3.49. Aquí está. Menos 3.49 es el valor más pequeño. Podemos tomar este valor de menos 3.49. ¿Están de acuerdo? Sí. Y como lo estoy obteniendo de la parte negativa, pues únicamente voy a multiplicar este valor para obtener el p-value
este valor por 2. Supongamos que este es el valor para una z de menos 3.54. El área negativa del estadístico es igual a 0.0002. El p-value es igual a 2 por esta área. 0.0002. ¿Cuánto me da? .0004. Comparemos. 0.0004 contra la significancia. 0.05. ¿Cómo se establece la relación? Es más grande la significancia, ¿cierto? Sí, Y cuando eso pasa, ¿a qué conclusión llegamos? que la hipótesis nula sí se puede rechazar. Exactamente. Tenemos elementos estadísticos para poderla rechazar. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahí tenemos las 3 formas de calcular el valor del p-value con cada tipo de prueba de hipótesis que resolvamos. Con la derecha, con la izquierda y de 2 colas. Con la tabla de medio recorrido puedo hacer exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que cuando yo utilice esa tabla, pues debo tener en consideración que la lectura que tengo en la misma es de media curva. El valor de 1.77 me da 0.4616. Esto réstenlo de 0.5. ¿Cuánto les da? 0.0384. Duplíquenlo. 0.0768. Es exactamente lo mismo. Cualquiera de las 2 curvas que ustedes utilicen les va a dar exactamente el mismo resultado. Solo hay que saber utilizarlas. Profe, Mánico. entonces en este sería más recomendable usar la de la curva completa, pues, para hacer menos, se puede decir, operaciones. Es que de hecho, si tú observas la cantidad de operaciones que hacemos, tanto en la tabla de recorrido completo como la de medio recorrido, son exactamente las mismas. Solo que hay que tener en consideración ese aspecto que acabo de mencionar, que a la tabla de recorrido completo, el valor de área que te dé el estadístico de prueba positivo se lo vas a restar a 1. En la de medio recorrido se lo vas a restar a 0.5. Precisamente por eso, porque es medio recorrido. Ah, Ahora, pues sí, cierto. si tú, por ejemplo, estás hablando de la forma de cálculo del valor crítico, totalmente de acuerdo. En las pruebas de tipo unilateral, se recomienda que utilices la tabla del recorrido completo. Es un poquito más rápida. En las de prueba bilateral para el valor crítico, la de medio recorrido. Por eso es importante que sepamos manejar las dos. ¿Alguien más que tenga otra duda? ¿Sale? Gracias, maestro. Al contrario, chicos, cuídense mucho. Si ya no tenemos dudas, los veo el próximo lunes. Buen fin de semana. Hasta el lunes, profe, Sale, gracias. profe, muchas No hay de gracias. qué. Hasta el lunes. Hasta Cuídense lunes, mucho. que tengan un fin de semana.